en Facebook. No sé si usted ya quiera comenzar. Y ya voy a comenzar. Bueno, ya publicaron lo que vamos a leer, ¿verdad? Ya. Ya, en ambas partes. Bueno, voy a empezar leyendo a Juan. Hoy vamos a ir hacia Juan, el Evangelio de San Juan. Voy a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Entonces, San Juan dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Este evangelio quizás desde mi punto de vista, es el más importante de toda la escritura en cuestión de teología. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Esa partecita que acabo de leer, voy a explicarla porque explica gran parte de todo lo que las leyes del magneto, las leyes de atracción han venido explicando. Lo que está diciendo ahí la escritura es que al principio era la palabra. Por cierto, palabra significa vibración realmente. O sea, lo que está diciendo el Evangelio es, al principio era la vibración. Y dice que la vibración estaba junto a Dios
Después dice Juan que la vibración misma era Dios, ¿no? Y es interesante ver cómo lo que está diciendo la Escritura está vibrando, todo está vibrando y esa vibración es Dios. Y entonces después, si vas leyendo el Evangelio, aquí el Evangelio de Juan no es como muy claro en esa parte, y luego dice que todo lo que existe fue hecho por esa fuente donde están todas las vibraciones. Hay otros evangelios donde dice que al principio era la palabra y que la palabra estaba junto a Dios y luego que la palabra era Dios, porque está diciendo la vibración era al principio, estaba ahí en Dios y luego dice que la palabra se hizo verbo. Y cuando dice que la palabra se hizo verbo es que entonces las vibraciones se volvieron acciones. Y luego dice que el verbo se hizo carne, que las acciones se hicieron materia. En el caso del Maestro Jesús, lo que está diciendo es que Jesús ya existía en el universo entero, ¿no? Y era un maestro ya asignado para esta misión. Y entonces, efectivamente, esa vibración vino aquí con un nombre material que se llama Jesús. La vibración se hizo acción, se hizo verbo y luego se hizo acción. Y vino Jesús a esta tierra a enseñarnos eso, que nosotros somos vibraciones y que por medio de Dios podemos manifestar su gloria en materia, que nosotros somos vibraciones y que por medio de Dios podemos manifestar su gloria en materia. Claro que Jesús es el mismo Dios reencarnado, porque, si lo quieres ver como reencarnado, pues para que no les haga ruido, o sea, no es literal, pues. Es el Dios bajado aquí a la tierra, para que quede más claro. Porque efectivamente Jesús tenía la conciencia de Dios y trabajó mucho por esa conciencia. Entonces Jesús nos vino a enseñar que prácticamente todo se puede hacer desde Dios, todo. Y que lo único que tú tienes que hacer es conectar con la vibración correcta, luego hacer la acción, o sea, parece redundante, pero es ejecutar la acción de la vibración y hacer la materia. Ahí en este evangelio está escrita la ley del secreto, es pienso, vibro, luego siento, actúo, luego actúo, manifiesto. Pienso, vibro, siento, actúo y actúo, manifiesto. Por eso dice el Evangelio que Juan no era la luz, no porque Juan no fuera luz, aclaro, sino la luz que emanaba Juan no era la luz que iba a emanar Jesús. Jesús traía una conciencia brutalmente divina. Entonces la luz que él nos emanó fue maravillosa tanto en amor y en verdad, como dice el Evangelio. Jesús fue hombre como hombre y fue Dios como Dios. No fue hombre a costa de Dios, ni fue Dios a costa de los hombres. Jesús realmente cumplía con las dos facetas, con el ser espiritual encarnado en un cuerpo. Jesús nos viene a enseñar que podemos estar en un disfraz llamado cuerpo, pero que en verdad podemos manifestar desde el espíritu todo lo que queramos. Y dice ahí que Jesús vino a decirnos que somos hijos de Dios, pero no por los deseos mundanos, sino porque Dios nos engendró. Eso quiere decir que tú y yo somos hijos de Dios. Eso quiere decir que tú y yo podemos manifestar desde el espacio todo lo que queramos si nos conectamos con la vibración correcta, luego sentimos, actuamos y manifestamos. Este evangelio viene a corroborar la ecuación de manifestación: pensamiento, sentimiento, palabra, acción. Y por supuesto, ¿quién nos enseñó eso? Nos los vino a enseñar el Maestro Jesús, que tenía una conciencia completamente divina. Si nosotros somos capaces de entender que la vibración, como he venido diciendo, depende de esta ecuación de manifestación, de pensamiento, emoción, más palabra, más acción, y además depende mucho de sanar nuestra vida, de no tener resentimientos, de ir... y no quiero decir que no los vayas a tener, el ego existe, ¿no? Y ahí van a estar, pero hay que manejarlos y hay que aprender a no dejarse capturar por ellos. Somos duales, yo entiendo que somos impacientes y pacientes a la vez,
amamos y también tenemos cierto odio ahí metido. La cuestión es si vamos a ser capaces de que esta dualidad poco a poco se vaya transformando y se vaya usando para amar y para construir. Entonces, lo que está diciendo aquí el Evangelio es, si sanas tu vida, si acudes a la ecuación de manifestación, si todo el tiempo tienes atención y concentración en lo que quieres, si te alejas de toda la energía sucia, hablo lo hemos visto aquí, de personas tóxicas, de chismes, de quejas, de juicios, entonces podemos llegar a la conclusión de que tu vibración va a estar bastante conectada con la vibración adecuada. Aclaro que, como hemos explicado, Dios tiene esa facultad de darte lo que tú pides, por lo tanto tú puedes pedir desde el ego y también se va a manifestar, ¿no? Porque esa es tu intención. Entonces, aquí lo que importa es tu intención. Yo siempre digo que es muy importante escudriñar tu corazón para saber si la intención es de amor o la intención es de ego. Si la intención es de amor, se te van a materializar cosas que van a permanecer en la eternidad de tu vida y te van a hacer muy feliz. Si la intención es ego, también se te van a materializar cosas, nada más que también vas a tener reacciones naturales de esa materialización porque fue hecha no desde el amor y de la verdad, sino desde el ego. Hay que decir que el ego existe, sí, pero existe porque es una ilusión mental del hombre. Nosotros, a través del ego, tenemos deseos mundanos. A través del ego, de alguna manera, a través del ego, por nuestro ego, pues vamos entendiendo que vivimos en esta tierra. A través del amor entendemos que somos otra cosa, que somos espíritu. Decía, creo que Dan Ras, o no recuerdo si fue él el que decía, la sabiduría me dice que soy nada, y el amor me dice que soy todo. Cuando vamos a esa frase, lo que está diciendo él es, en el amor yo entiendo que soy espíritu y que todo lo puedo manifestar. Y en el ego entiendo a veces que soy un humano y que según yo manifiesto todo desde aquí, desde mí. Aquí lo importante es que el ego un día entienda que el amor es más importante y que debe estar al servicio del amor, es decir, que nuestros deseos mundanos estén al servicio del amor para edificar y construir un mundo lleno de amor y lleno de verdad. Yo resumiría y me quedaría en este evangelio con que todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos vibramos, sentimos, actuamos y manifestamos, y Dios te vino a enseñar que tú eres hijo de Dios, no por los deseos mundanos, sino por que fuiste engendrado en el amor, y que entonces esos deseos mundanos deben servir al amor. Somos duales porque tenemos ego y amor, pero en realidad ese ego le debería servir al amor para construir un mundo mejor. Creo que ahí es donde nos volvemos profundamente espirituales. Voy a ir al evangelio que sigue. Es el 5 del capítulo de Juan. ¿No? Voy a leer. Dice, la autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quien quiera dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos en el Hijo, todos den al Hijo la misma honra que den al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Este evangelio habla de la autoridad del Hijo de Dios, ¿no? Y dice Jesús que en realidad hay todos, Él es el enviado de Dios, y estoy de acuerdo, el nivel de conciencia de Jesús no creo que lo tenga nadie todavía. Y Él está diciendo ahí que Él conoce al Padre y que Él nos da a el Padre. Y que si nosotros escuchamos su voz, es decir, escuchamos todo lo que Él nos viene enseñando, y acabo de dar la primera enseñanza de que tú eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas, que vibras, sientes y manifiestas, vibres, sientas, actúas y manifiestas. Él dice que si somos capaces, voy a leer algunos parrafitos para que no se me pierdan. Él dice aquí, no dice, Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Fíjense cómo lo que está diciendo cuando Él habla, el Hijo de Dios habla en tercera persona, no habla de yo. Te está diciendo que tú y yo, todo lo que hacemos y lo que logramos y lo que manifestamos no lo podemos hacer solo por nuestra cuenta. Lo hacemos por cuenta del Padre, porque en realidad vibramos, sentimos, actuamos y manifestamos. Es decir, ahí Jesús nos está poniendo un alto, nos está diciendo, no usen su ego, que ahí está porque eres dual, no uses tu ego para destruir el mundo, usa tu ego para construir el mundo, es decir, sujeta tu ego a las riendas del amor, porque tú por ti mismo no puedes hacer absolutamente nada. Todo lo que haces, lo haces por absoluta cuenta de quien te creó. Si leo algunos otros parrafitos de este evangelio, dice, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Eso es maravilloso, ¿no? Porque te está diciendo, otra vez en tercera persona, no está hablando de él, está hablando de todos. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Es decir, tú tienes la gran fortuna, y yo tengo la gran fortuna de ser hijos de Dios y de podernos conectar a Él y de poder manifestar desde Él. Es decir, todo lo que hace Dios tú lo puedes hacer. La cuestión es si vamos a trabajar en elevar el nivel de conciencia, en hacer todo lo que hemos venido haciendo en estos 9 días, ¿no? Si somos capaces de regresar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra palabra, nuestra acción, de limpiar nuestro pasado, de cuidar nuestra energía, de cuidar nuestra alimentación, de cuidar el ejercicio físico, de estar clavados sumamente en la alta conexión, nosotros podemos prácticamente manifestar todo lo que Dios ya es. Es decir, nosotros no éramos, ya no éramos, o sea, no somos, ya éramos, pues, o sea, simplemente venimos aquí a recordar lo que ya éramos, y nosotros somos esa fuente divina. Aquí la cuestión es que la mayoría de los seres humanos no entendemos que ya somos esa fuente, y que lo único que venimos aquí es a glorificar a esa fuente, poniendo nuestro ego a las riendas del amor. Si leo algunos otros parrafitos que me llaman la atención, dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quieran dar, a quienes quiere dársela. Es decir, así como el Padre da vida y resucita muertos, cuando se refiere a resucitar muertos, generalmente nos quedamos con el pasaje de Lázaro, y no. A lo que Jesús se refiere, y claro que eso es real y yo lo creo, pero a lo que Jesús se refiere es que tú como hijo de Dios le puedes dar vida a un hermano. ¿Cómo le das vida? Enseñándole a manifestar, enseñándole a vibrar, enseñándole a sentir, enseñándole a actuar, enseñándole a perdonar, enseñándole a alejarse de toda la energía tóxica. Eso es dar vida.
y es cuando los muertos resucitan. Porque hay gente que realmente hoy solamente está viviendo una parte de la bipolaridad, está viviendo solo la parte humana, la parte del ego, los deseos mundanos. Alguien le tiene que enseñar que es espíritu. Generalmente tú das vida cuando enseñas a la gente que es espíritu, que no solamente es humano. La gente cree que todo lo generamos aquí en la tierra, y no es cierto. O sea, todo lo hacemos por cuenta de Dios. La gente que solamente tiene deseos mundanos y aquí está haciendo deseos mundanos, está muerta. Alguien le tiene que enseñar que tiene vida en otro lugar y que desde ese lugar puede manifestar muchas cosas sin estar tan preocupado, ni estar tan sufrido, ni tan ansioso, ni andar usando a los demás para su autoservicio. Entonces nosotros como hijos tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de dar vida, de enseñar a la gente que no hace nada por cuenta de él, sino todo por cuenta de Dios. Leo algún otro pedacito que me llamó la atención, que dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Es decir, aquí lo que está diciendo Jesús es que Él asegura, y creo que lo estamos viviendo ahorita con lo que estamos viviendo, valiendo la redundancia, Él asegura que cuando tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu, resucitas. Y digo, yo lo digo por mí, a mí me ha pasado, ¿no? Yo he venido creciendo en la espiritualidad y efectivamente he venido escuchando esa voz interna, esa voz espiritual, y poco a poco me he dado cuenta que esta tierra es una ilusión cósmica, que es el mundo, este es el mundo de la materialización de los sueños que los soñadores crean a cuenta del creador. Es decir, creo que en este mundo vivimos los soñadores, y el que realmente crea los sueños se llama Dios, desde mi punto de vista. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que más tarde o más temprano, los muertos, los que solamente están viviendo en deseos mundanos, van a escuchar la voz del Creador. Y cuando esos escuchen la voz del Creador, esos deseos mundanos van a servir para edificar un mundo espiritual en el humano, no edificar un mundo humano en el espiritual. La prioridad va a ser distinta. La prioridad va a ser el mundo espiritual encarnado en el humano, no el humano encarnado en el mundo espiritual. Hay una gran diferencia. Cuando el humano encarna en el mundo espiritual, lo manipula, lo tergiversa, lo usa para su conveniencia, se autosirve del espíritu. Gran parte de lo que estamos viviendo, yo soy un convencido, es que hemos abusado de Dios. Hemos abusado de la vida espiritual, la hemos manipulado, la hemos manejado a nuestra conveniencia como humanos. El gran cambio que se viene después de estas 3 o 4 semanas que siguen es que el mundo va a ser manejado por gente espiritual. Eso yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que la tendencia dice que los líderes que van a reestructurar el mundo en los siguientes años van a ser líderes espirituales. Hoy están resucitando los muertos, porque los muertos empiezan a escuchar la voz del Espíritu. Ayer mismo, ¿no? A las 8:45 había 1 millón de personas meditando. Yo me uní una media hora a la meditación, y cuando tú eres sensible a la energía lo sientes. Es decir, el mundo está virando a que el mundo espiritual sea el que lleve las riendas del mundo humano, no que el mundo humano lleve las riendas del mundo espiritual. Entonces yo te invito en este evangelio a que tú le des permiso a tu espíritu de llevar las riendas de tu mundo humano. No tengas miedo. El mundo espiritual es mucho más poderoso que tus deseos mundanos. Y cuando tengas deseos mundanos se vale. Se vale vivir en el lujo, se vale aspirar al dinero, se vale aspirar a estar bien, se vale la materia, pero se vale poniendo eso en manos del Espíritu para que el Espíritu la use, la distribuya y la use para que todo el universo se edifique y esté mejor. Terminaré este evangelio para ir a la meditación con la última frase. Hay una frase que me llama la atención. Dice, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar, para que
todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Esa es una cosa extraordinaria, porque lo que está diciendo es que cada hermano es el Padre. Yo lo debería honrar. Y el hermano me debería honrar a mí, porque yo también soy el Padre. Y un animal es el Padre, un perro es el Padre. Todos somos el Padre, ¿no? La naturaleza, un árbol es el Padre. Dios está en todas las cosas y en todos. Deberíamos honrarnos. Y yo creo que lo que ha pasado es que, y cuando me refiero, para que no se vaya a confundir, cuando me refiero al perro, al árbol, al agua, yo, por ejemplo, cada vez que me baño hago una oración de bendición al agua, porque creo que ahí está Dios y creo que en cada ser viviente y en los que no veo también con mi vista física está Dios. Creo que en la medida en que honremos al universo mismo, el universo nos honrará, porque cada vez que honramos a un hermano, honramos al Padre. De aquí en adelante, si te estás bañando, honra el agua, porque el agua está creada de cuenta por el Padre. En todo lo que creó el Padre está el Padre. No podemos ya dejar no podemos segmentar a Dios y decir que Dios está en unos y en otros no, y que unos están así. Claro, que él lo dice clarito, ¿no? Si tú te adhieres a todo lo que te enseño, a todo lo que te he dicho y crees en ello, es lógico que te van a eternizar. Pero también te digo que si te dejas llevar por el ego y pones el espíritu al autoservicio del humano, te vas a condenar. Y es cuando las vidas se vuelven problemáticas, porque entonces todos los deseos mundanos están hechos para sacar provecho, pero nunca para edificar un mejor mundo. Aquí el mensaje claro ya en resumen es: haz que tu ego esté a las riendas del amor, y el amor hará que todo lo que tú desees sea materializado para tu bienestar, para el bienestar de tu familia, para el bienestar de tu sociedad, para el bienestar de tu país y para el bienestar del mundo. Yo me quedaría con dos cosas, ¿no? Vibro, siento, actúo y manifiesto, y pongo el ego a las riendas del amor. Vamos a pasar a la meditación. Sa se soham. Rama 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 sa
se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan. Ramadasa sa se sohan.
Gasa sa se so kam Gasa sa se so kam Rama 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 Gasa sa se so kam Sa se so kam
Vamos a orar. El Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Tú, Señor, eres mi Dios, eres mi pastor y contigo todo lo tengo. En verdes pastos me haces reposar y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me guías por el mejor camino y me llenas de confianza, porque así eres tú. Puedo cruzar por lugares peligrosos sin tener miedo a nada, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me llenas de confianza y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Aún se molesten mis enemigos. Me ofreces una copa rebosante de amor, bondad, belleza, creatividad, receptividad, expansividad y abundancia ilimitada. Sabiduría, discernimiento, entendimiento, inteligencia, intuición, fe, esperanza, mansedumbre. Y me das un trato especial. Tu amor y tu bondad siempre me acompañan. Y yo vivo y viviré siempre, Señor, donde tú vives, en el eterno presente, en amor y en verdad. Amén. Señor, haz que mi vida humana quede sujeta al Espíritu. Haz que yo sea un empresario desde el Espíritu y no un empresario desde el ego. Que mis empresas sean dirigidas por el Espíritu. Que mis proyectos sean dirigidos por el Espíritu. Que mi familia sea dirigida por el Espíritu. En mi caso personal, que mis charlas sean dirigidas por el Espíritu. Que todos los coachings que se den sean dirigidos por el Espíritu. Señor, haz de mí un ser espiritual, reconociendo en las experiencias humanas a ti, porque todo lo que hago lo hago por cuenta tuya. Nada lo hago por cuenta mía. Señor, te pido, insertes en mí tu sabiduría, tu inteligencia y tu intuición extraordinarias para reconocer en cada parte del mundo al Espíritu. Hazme un ser espiritual viviendo una vida humana. Hazme de Cristo para vivir en el mundo. Y no permitas que en el mundo yo manipule a Cristo. Permíteme que Cristo guíe mi mente, mi voluntad, mi razón y mi acción para siempre hacer tu voluntad y terminar diciendo con orgullo: soy hijo de Dios, vibro, siento, actúo y manifiesto. Gracias, 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 Señor. Está hecho. Amén. Vamos a repetir 7 veces. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana
con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Gracias, 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 Dios. Sana con tu medicina el mundo. Señor, hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Haz que tu mente, tu corazón, tu palabra y tu acción se apodere de nosotros y nos haga vivir en el mundo en todos nuestros proyectos empresariales, familiares, sociales, financieros, espirituales. Haz que sea tu voluntad la que rija nuestro mundo. Amén. Voy a contar hasta 10 y vamos a abrir los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a leer un salmo más, el Salmo 91, que venimos leyendo para darle más fuerza. Dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, que te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré guardar. Lo haré gozar de mi salvación. Amén. Voy a leer un salmo más, el 98, que es el que hoy me dicta el corazón que lee. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presente su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Que viene a, voy a repetir eso, ojalá se les quede grabado, que viene a gobernar la tierra. Que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Bien,
Vamos ahora sí a pasar a las preguntas. Si es que hay, ¿no? Pregunta Julio Aide Calixto desde Facebook. Entonces, ¿es verdad lo que se habla de la resurrección de los muertos? A mí mi familia me dice eso, que por eso debemos hacer lo que Dios dice. A ver, la resurrección de los muertos no se refiere a que los muertos de las tumbas van a venir aquí. Se refiere a que cada persona está muerta hasta que no escucha la voz del Espíritu. Para que quede más claro, todas las personas que andan caminando en general, no todas pues, para que no se tome literal, que todo se puede malinterpretar, la mayoría de las personas que andamos caminando en el mundo estamos muertas porque no escuchamos la voz del Espíritu. Pero no es que vayan a resucitar ningún muerto. O sea, de lo que se trata es de que tú saltes a la vida. Y saltar a la vida significa que vas a escuchar la voz del Espíritu, que vas a empezar a tener vida espiritual en la vida humana, no vida humana en la vida espiritual. Es decir, lo que trato de decir es, vas a tener que hacer que tu mundo físico, tu ego, esté sujeto por las riendas del amor, que todos mis deseos en esta tierra sean deseos que van a contribuir a que el universo se ame y a que el universo se edifique y se construya de mejor manera. Eso es la resurrección de los muertos. Pregunta Lía desde Facebook. ¿Qué es el espíritu? Lía, esa es una pregunta fuerte porque no es fácil de definir eso. Pero el espíritu es la fuerza que hace cuenta. Alguna vez platicando con un médico, yo le decía, ¿no? Le decía de las cuerdas vocales, porque yo le decía, ¿por qué hablamos? Y ellos me decían por las cuerdas vocales, por todas las conexiones que tenemos en el cuerpo y todo eso. Yo les decía, ¿pero qué es lo que mueve a esas cuerdas vocales? Y me daban razones anatómicas. Le digo, no, esas cuerdas vocales son movidas por una energía interna. El espíritu es la energía que te hace caminar, Lía. Es la energía que te hace hablar. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que mueve tus cuerdas vocales? ¿Te has preguntado alguna vez por qué de las 5 a las 7 de la mañana el único órgano que tengo vivo es el corazón? Todos los demás órganos están muertos. ¿Quién mueve al corazón entonces? Esa energía misteriosa se llama espíritu. Pregunta Ofelia Baco desde Zoom. ¿Qué es el ego y cómo actuar cuando me doy cuenta de que lo estoy actuando? El ego es, en inglés significa ended got out. Eso quiere decir me salí de la alta vibración, o sea, me hice muy humano, demasiado humano. ¿Qué es el ego? El ego es la voz interna que te dice, por ejemplo, que te dice que uses el dinero solo para ti, que no lo compartas. El ego es la voz interna que te dice que en el caso del dinero, que sin dinero no eres nadie, ¿no? Y no es cierto, el dinero es importante, pero el dinero no es el que te da el valor. El ego es el que te dice que no puedes. El ego es el que te dice que eches la flojera, que no salgas a trabajar. El ego es el que te dice que agredas a tu hermano. El ego es el que te dice que chismes. El ego es el que te dice que te quejes. El ego es el que te dice que no leas. El ego es el que te dice que pierdas el tiempo. En resumen, el ego es la voz que te aleja del espíritu. Pregunta Luego, Jessica. espérame. Y luego, ¿cómo actúo? Pues cuando inmediatamente, cuando encuentres un pensamiento que viene del ego, esa voz interna que viene del ego, lo dije ayer, nada más redirecciónalo. O sea, tienes dinero, por ejemplo, ¿no? Y sabes que puedes ayudar a alguien sin afectarte tú, porque la caridad es ayudar al otro sin afectarte. Entonces compártelo sin problema, porque tú eres abundante ilimitadamente. Y cuanto más compartas, el universo más te compartirá. Viene un pensamiento de no puedo, redirecciónalo y di yo siempre puedo. Y así te va saliendo del ego y dejas que el ego, tu ego prácticamente se rinda a los pies del amor. Ahora sí. Que creo que esta pregunta es similar, se la voy a leer. Jessica Rentería de Zoom. Julio, me he cachado en ego y en el momento no sé qué hacer, justo enfrente de mi esposo, de mi mamá, de mis semejantes, y he tratado de frenar ese ego, pero me gana. ¿Qué puedo hacer para dejar de actuar en él? Sí, mi Jessy. Primero un abrazo, Jessy, sabes que te quiero mucho. Gracias por mandarme ayer la meditación por WhatsApp. Gracias por comprometerte también con este proyecto. Mira, Jessy, no quieras, no luches con el ego. No se trata de luchar con él, Jessy. Nada más identifícalo. Y ya que lo identifiques, por favor,
escribe lo que pasó y ya para la siguiente ocasión, estate pendiente que no te vuelva a pasar. Es decir, si ya actuaste, por ejemplo, ya explotaste contra alguien, ya identifiqué por qué exploté. ¿Qué significa identificar? Ya sé qué pensé para actuar así, ya lo tengo consciente. En los siguientes eventos voy a estar tan consciente de mí que prácticamente en ese momento cacharé lo que pienso y prácticamente o lo redirecciono o lo pacifico para poderme seguir. La única manera de que el ego se vaya es que no luches con él, porque además el ego, Jesse, es un invento mental. A lo que me refiero que no luches con él es a que no te juzgues. Si ya te equivocaste, ya te equivocaste. Ahora nada más corrígete. ¿Cuál es una forma de matar el ego de una manera? O no de matarlo, porque me parece una palabra muy fuerte, de lidiar con él. Es aprende a escuchar, aprende a usar palabras como perdóname, discúlpame, me ofusqué y darle para adelante, pero no te juzgues. La mejor manera de que el ego no te haga rehén es que no te juzgues. Ese es el punto. Angie Alcántara, de Zoom. ¿Resucitar a los muertos es revivir el espíritu del ego? A ver, resucitar a los muertos es ir a la luz de Dios, es hacer que el ego le sirva al espíritu. A ver, lo voy a explicar. Yo tengo un proyecto de coaching. Yo el coaching lo hice muy espiritual. Te voy a decir por qué, Angie. Porque el coach como proceso, el coaching como proceso, es un proceso espiritual, pero nadie lo dice. Para transformar el ser de una persona, yo necesito enseñarle espiritualidad a la gente. Entonces, esta parte es simplemente hacer que mis deseos mundanos lleven luz a la gente. Si voy a hacer una empresa, yo debería estar pensando en una empresa que edifique a las personas, no que las destruya. Edifique a las personas, no que los destruya. Si voy a leer un libro, yo tengo que escoger un libro que edifique mi persona, mi familia y al mundo. Es decir, esto significa que yo voy a estar centrado en el espíritu para que mis deseos mundanos le sirvan a Dios y no que Dios le sirva a mis deseos mundanos. Es decir, lo voy a explicar para que no se confundan. Por supuesto que todos tenemos deseos mundanos. Por ejemplo, yo quiero un carro, ¿no? Se lo voy a pedir a Dios. Sí, pero ese carro se lo voy a pedir a Dios para que edifique el mundo. Voy a usar ese auto para transportar a mi familia, voy a usar ese auto para viajar y trabajar, voy a usar ese auto para edificar el reino, a lo mejor para darle un ray a alguien que necesita dar servicio. Es decir, en la medida en que yo todo lo ponga al servicio de Dios, Dios se pondrá a mi servicio y multiplicará las cosas. Si yo siempre ando usando a Dios para mi servicio, es ahí donde abusamos de Dios y pasan estas cosas. Adelante, Mane, si tienes algo. Sí, desde Facebook, pregunta Clara. ¿Qué oración puedo hacer por mi mamá y mi hermana? Ellas sufren violencia familiar y me da mucha tristeza. Pues mira, una oración importante que puedes hacer por ellas, porque además ellas permiten la violencia intrafamiliar, nadie la debiese permitir, pero ellas la permiten, entonces tú no puedes hacer mucho más que hablar y hacerlas conscientes. Y la oración que puedes hacer es muy sencilla, te la voy a decir rápido. Es, Señor Creador, me conecto a tu sabiduría, a tu inteligencia, a tu intuición, a tu fe. Y te pido en este momento que en el eterno presente le coloques a mi mamá la sabiduría, la inteligencia, la intuición, la fe, para que ella y mi hermana decidan alejarse de toda violencia, porque la violencia no es parte de ti. Te pido que las habites, que las guíes, que guíes su mente, su voluntad, su razón y su acción para alejarse de todo lo que les hace mal. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Más o menos por ahí tendría que ir la oración. Pregunta Josefina desde Facebook. Buen día, Julio. ¿La Virgen y los santos de la Iglesia Católica son también ejemplo de maestros iluminados?
Sí, para mí, no solamente de la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, dejemos de agenciarnos a Dios otra vez. O sea, hay muchos santos hindús que también son seres de alta conciencia. Ahí está Sai Baba, ahí está Paramahansa Yogananda, ahí está Lao Tse, ahí está Confucio, todos los santos de todas las religiones, y es que el nombre santo queda, todos son seres de alta vibración. No, Dios no es de nadie, no es católico, no es cristiano, no es anglicano, no es maometano, Dios es universal. Y todos los santos católicos y todos los maestros hindús y todos los maestros maometanos y todos los maestros que realmente tienen una conciencia crística, que es la conciencia de Dios, son seres iluminados, efectivamente. Pregunta de Zoom, no le ponen su nombre. Hola Julio, buen día. Ayer hicimos oración en la noche en familia para cerrar la oración. Hicimos la que se hace aquí 7 veces, gracias, gracias, gracias Dios, sana con tu medicina al mundo. Mi pregunta sería, ¿por qué 7 veces? Pues 7 veces está en la numerología, es 3 más 4. 3 es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Le estás diciendo a Dios, Dios, expándete por el mundo. Pregunta Alejandra Arellano. Siempre actúo tratando y pensando en el prójimo, pero no pienso tanto en mí. ¿Cómo lograr un equilibrio? Entonces no actúas tanto pensando en el prójimo. Actúas pensando en usar al prójimo para aceptarte. No. O sea, para poderle ayudar al prójimo, lo que yo necesito es amarme a mí primero. Si no, no le doy nada al prójimo. Cuando yo no me amo a mí y le ando dando al prójimo, es porque ando queriendo sacar provecho de eso. En el fondo quiero que me acepten, en el fondo quiero que me amen, ando comprando amor. No lo hagas, Alejandra Arellano. Ámate, y eso ya lo he explicado aquí. Pregunta Mónica desde Facebook. ¿Nosotros provocamos todo esto que está ocurriendo? Sí, claro, todos somos responsables. Tú y todos, y yo y todos somos responsables. Todos hemos abusado de Dios. Mira, me mandaban una foto de Los Cabos, una buena amiga, del mar como está ahorita. Si tuvieras el mar ahorita en una foto, te impactarías. El mar está sereno, completamente sereno. Pareciera ser que toda la energía negativa que está encerrada, ¿no?, le ha hecho mucho bien a la naturaleza. La ONU ayer acaba de sacar un reporte de que 85% de las áreas verdes se están restaurando. La tierra merecía descanso. Le hemos hecho demasiado daño. Tiramos plástico por todos lados, ¿no? Tiramos basura por todos lados. Abusamos de la naturaleza. Hemos abusado del prójimo. Nos hemos aprovechado. O sea, generalmente la gente va a haber un mundo nuevo de ricos, ¿sabes? O sea, la gente no sabe, pero este proceso va a traer un nuevo mundo, nuevos ricos. Esos ricos van a ser gentes espirituales al servicio del mundo, no gente mundana usando el espíritu para aprovecharse del mundo. Entonces, sí, todos somos absolutamente responsables de lo que está pasando, todos, y me incluyo, todos. Pregunta Aide. Julio, buen día. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, Aide, ahí sí te confieso, es muy complejo explicarte eso porque el espíritu es la fuerza motora y el alma es la fuerza receptora. El alma es donde recibes tú todas las experiencias para que el espíritu las mueva. Yo te lo dejaría así. El espíritu es la fuerza que mueve y el alma es la fuerza que recibe. Pregunta Lía. ¿Cómo sé que estoy en alta vibración? Mira tus resultados, Lía. Los resultados definen si estás en alta vibración. Cuando estás en alta vibración, te voy a decir cómo te comportas. Eres bondadosa, eres abundante ilimitadamente, eres amor, eres creativa, eres bella, eres receptiva, eres expansiva. O sea, tus actos, cuando hablo de expansividad, tus actos se vuelven sumamente expansivos en el universo. Eres receptiva, eres sensible a reconocer las señales. Ayer alguien me escribía por el Messenger que ahora me veo más sensible. Yo más bien, cuando me escriben eso, no contesto en general, pero les digo que no es que yo esté más sensible, yo siempre he sido muy sensible y sigo estando sensible y hoy estoy sensible. Simplemente lo que está pasando ahorita es que es esta sensibilidad del espíritu, cuando te encierras en tu casa
días a orar y a meditar, y en mi caso a jugar con mi bella hija, pues es lógico que la sensibilidad aumenta porque tu espíritu está más vivo, es decir, resucitas. Pregunta Jazz. Julio, me he despertado en la madrugada y mi mente empieza a crear y pensar técnicas para hacer negocios y cómo obtener dinero. ¿Qué puedo saber cuál decisión tomar? ¿Cómo? Sí, se la repito. Dice, me he despertado en la madrugada y mi mente empieza a crear y pensar técnicas para hacer negocios y cómo obtener dinero. ¿Cómo puedo saber cuál decisión tomar? Pero es que no me ha preguntado por ninguna decisión. Me dice que tiene muchas ideas para hacer negocios, pues yo no sé cuál. Entonces necesitarías decirme cuáles negocios te ha revelado el universo, por lo menos para yo decirte por dónde tendrías que ir. Pero si no me dices cuáles, lo único que te podré decir es que las ideas que te da el universo o que te da Dios, nada más ponlas en oración. O sea, pon tu idea y di, Señor, este negocio quieres que yo lo haga. Y si otra vez, si en tu corazón existe conflicto, miedo, ahí no está Dios. Si en tu corazón existe paz, por ahí toma la decisión. Eh, Pregunta, no le pone nombre. Al vigilar mis pensamientos me doy cuenta que a veces me agredo. ¿Cómo trabajar el perdón hacia mí misma? Sí, ese es el curso de Milagros, dice que la mayoría de los seres humanos se autodestruyen a través de sus pensamientos, porque se agreden a través de ellos, porque se juzgan. Entonces yo lo que te diría ahí es escribe 30 cartas de perdón hacia ti, escribe tu nombre y escribe todo lo que sientes acerca de ti, lo que piensas acerca de ti, tanto bueno como malo, y al final, o no bueno, pues sí, tanto en amor como en ego, para no ponerle bueno y malo, yo no creo tanto en lo bueno y en lo malo, bueno, no creo en eso, creo en amor y en ego, pones todo eso, y al positivo, negativo, y al final le pones, me perdono y me libero, y de aquí en adelante vigilo mis pensamientos para vivir en amor y en verdad. Y ya, lees la carta y la rompes. Ok. 30 días, una carta diaria. Pregunta Jacqueline Castillo. Esta ha sido repetida, pero la escribió dos veces, entonces se la voy a decir. Julio, al meditar vi una luz violeta muy, muy fuerte, se movía como ondas. ¿Eso tiene algún significado? Le llamó la atención el color. No, pues a ti también. Preguntar a ti también te llama la atención el color, pero ya les he dicho 1000 veces que dejen de focalizarse en las cosas que están afuera, que la mente es loca, loca. Que la meditación es sentir el corazón y dejar de andar viendo luces. Que si las luces pasan por ustedes, déjenlas que pasen. Que si les dolió la cabeza, dejen que pase el dolor de cabeza. Lo importante es tu corazón, entiendan de una vez por todas. ¿Tienes algo por Facebook, Mane? Sí. Pregunta Dulce María. Julio, ¿por qué suelo soñar con personas que ya están fallecidas? Pues seguramente porque requieres, a través de eso, te están pidiendo que reflexiones sobre qué cosas quedaron seguramente pendientes. Y si quedaron algunas cosas pendientes, nada más perdónalas o perdónalos. O bien, si quedaron cosas por agradecer, agradécelas y ya. Pregunta Guillermina. Julio, te admiro mucho. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿qué consejo o cómo vives tú esta etapa de cuarentena? Mira, Guillermina, lo que yo hago, primero pues hago esto temprano con ustedes con mucho gusto, ¿no? Entiendo que a veces mi paciencia no es la más desarrollada en estas cosas, porque cuando escucho preguntas como lo del color violeta y lo de los dolores de cabeza y todo eso me desespero, porque les he venido explicando que eso no es lo importante de la meditación, pero entiendo que es un nivel de conciencia y les pido una disculpa si se sienten agredidos con eso. Pero bueno, bien, mira, ¿cómo vivo yo la, la, la cuarentena? Mira, ahorita está aquí mi hija conmigo, porque yo además, Guillermina, yo vine a parar hasta el día miércoles de la semana pasada. Entonces tengo realmente jueves, viernes, sábado, domingo viviendo la cuarentena. Pero ¿qué hago? Medito, luego al ratito, por ejemplo, hago de desayunar para mi hija y para mí.
luego juego con ella un rato, vemos alguna película con mensaje, luego leo un rato, luego vuelvo a jugar con ella, hago las actividades de comer y todo esto, luego leo, medito, oro. Y aquí lo que hago es crear juegos todos los días. Hoy estoy creando juegos para mí todos los días. Hoy le prometí que iba a crear 4 juegos nuevos, ¿no? Hemos creado ya bastantes en estos días y ahorita estoy creando 4 juegos nuevos para jugar con ella y aumentar la creatividad en ella y en mí. Mientras mi hija pinta, yo leo, reflexiono. Por ejemplo, ahorita estoy creando un nuevo curso que se llama La Espiritualidad Empresarial, que quiero enseñar terminando todo, me parece que nos va a ayudar mucho. En general eso es lo que hago, te lo resumo en medito, oro, juego, creo, hago actividades domésticas, reflexiono, leo, escribo, quiero aprovechar un poco para empezar a escribir el libro, y en eso ando, Guillermina, eso es lo que hago. Y trabajo, ¿no? O sea, estoy trabajando, eso no te lo dije, pero sí estoy trabajando por tecnología. Esta semana voy a estar de descanso porque ya estaba planificada así, pero la semana que viene voy a dar muchas conferencias por Zoom a la gente que no nos vamos a poder ver físicamente para seguir construyendo el espíritu y la materia dentro de ellos. Pregunta Aquilina Flores de Zoom. Dice, cuando medito me falta la concentración. ¿Por qué? Pues porque le das demasiado peso a tu ego, eres todavía muy ególatra, Aquilina. Entonces, ojalá y ya empieces a dejar que tú, tú que eres pues, católica y eres tan acercada a la religión, aprende a dejar a hacer que tu ego le sirva al amor, no que tu amor le sirva al ego. Te pierdes concentración porque el ego te carga loca, para que quede más claro. Esta no la entiendo, a ver si usted la entiende. Mi nombre es Cuca Godínez. Julio, buenos días. En una ocasión vino una persona a mi casa y me dijo que ella perdió la energía o vibración de amor en mi casa. ¿Es como se puede presidir o sentir? No entendí. Julio, buenos días. En una ocasión vino una persona a mi casa y me dijo que ella perdí una energía o vibración de amor en mi casa. Me dijo, me imagino que quiso decir percibió una energía, vibración de amor en su casa. ¿Eso cómo se Como que lo puede? percibió y ahí lo perdió, pero ella dice que perdió la vibración del amor, ¿no? No, es que quiso decir que percibió. Ah, percibió. Ajá, que la persona Pues que sí, llegó a su casa. yo creo que en todas las casas hay una parte de amor y hay una parte de ego brutal. Entonces la gente percibe amor y percibe ego en las casas. Entonces, si percibió amor, qué bonito. Y ojalá todos trabajásemos para que nuestras casas estén llenas de amor. Blanca Antonio pregunta, a veces pienso que esto que está pasando es por indiferencia. ¿Cómo trabajar esa emoción? Pues claro que es indiferencia, o sea, primero la indiferencia no es una emoción, pero claro que es indiferencia, o sea, lo que nos está pasando como humanidad ha sido la indiferencia hacia la naturaleza, hacia el mundo, hacia el prójimo. O sea, a mí me impacta cómo, mira, sin, sin ego de mi parte, pues, ahora que fui a comprar la despensa para encerrarme con mi hija aquí días, compré la despensa y luego le compré ciertas cosas a la señorita que estaba ahí atendiendo. Le dije, esas son de usted. Yo veía a la señorita incrédula, incrédula, nerviosa porque estaba recibiendo. ¿Sabes por qué es eso? Porque somos indiferentes, porque no nos interesan los demás. Nada más nos interesamos nosotros, en nosotros. Y eso de que nos interesamos en nosotros tampoco nos interesa, así como no nos interesa el prójimo, no nos interesó la naturaleza. ¿Cómo trabajar con eso? Pues deja de ser indiferente, nada más acude al prójimo, ayuda al prójimo, ayuda a la naturaleza, cuida a los animales, cuida la naturaleza, cuida los bosques, cuida el mar, cuida tu casa, aléjate de la gente tóxica, todo lo que he dicho. Eso significa dejar de ser indiferente. Pregunta, dice Julio, ayer vi la película de One Dyer. ¿A qué se refiere con la frase, estás a un pensamiento de cambiar tu vida? Pues sí, imagínate que si dices que no puedes ahorita y dices que puedes, ya cambiaste tu vida. Estás a un pensamiento de cambiar tu vida.
Pregunta Alejandra Aguña. Dice, buenos días. Yo empecé la cuarentena aproximadamente desde el día 20 de marzo y tengo 3 días saliendo a hacer vueltas que tenía pendientes. ¿Tú crees que sea inconsciente o irresponsable por salir? No, claro que no lo es. Cuando te dicen quédate en casa, a ver, esa parte creo que el gobierno, pero es ahí donde veo que el mundo no está siendo espiritual. O sea, los médicos creen que ellos, y estoy de acuerdo, ¿no? Que ellos ayudan mucho y son héroes ahorita porque nos están ayudando con la pandemia. Pero no me refiero a los médicos que están allá, sino a los que dirigen el gobierno. O sea, quédate en casa significa quédate el mayor tiempo en casa y cuando salgas a la calle, solo sal a hacer lo que te toca y regresa a casa. No vayas a lugares concurridos y te quedes mucho tiempo, no estés en lugares donde haya mucha gente, nada más ve, haz lo que te toca y sal y hazlo con conciencia y responsabilidad. No quiere decir que si no puedes estar en casa todo el día, estés en casa todo el día, nada más. Por lo tanto, no te sientas culpable. Yo no lo veo como un sentido de inconsciencia. Este país, como muchos países en el mundo, no tienen los ahorros, por ejemplo, para estar en casa todo el día. Tienen que salir a trabajar. No hay economía que aguante una recesión de 40 días. Bueno, ni los países poderosos. El mismo Estados Unidos dice que el 20 de abril va a regresar a la actividad porque ya no aguanta más la economía. Entonces, no te preocupes. Si sales, sal, pero sal consciente. Lo que te quiero decir es, sal, haz tus cosas y regresa sin atajos, ¿no? Adelante, Mane, si tienes algo. Solo preguntas repetidas. Que yo ya no tengo nada, jefe. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, si hay alguna pregunta, pues les doy 2 minutos para que la hagan y la respondo. Me da mucho gusto, creo que hemos mejorado mucho como grupo. Creo que hoy estamos preguntando cosas que ya nos mandan directamente al espíritu. Y eso creo que ya vamos en el 9.º día. Creo que nos ha llevado 9 días, pero creo que hemos ido entendiendo cómo conectarnos directamente al espíritu. Yo les agradezco mucho. No sé cuánta gente hubo conectada hoy por el cambio de horario. ¿Cuánta gente hubo conectada hoy por el cambio de horario? Estuvimos 201 en Zoom y 240 en Facebook. Muy bien, ahí vamos. Estamos jalando hacia adelante. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. ¿Cuánto les agradezco? Tengo una última pregunta, Okay. acaba de llegar, con esa terminamos. Jazz, Julio, cuando una persona me decepciona, ¿cómo me hago responsable? Pues primero, mira, mi guía espiritual un día me dijo que nosotros no tendríamos por qué andar perdonando a nadie, que nos tendríamos que perdonar nosotros por llamar esas experiencias para crecer en conciencia. Yo lo que te diría es que hazte responsable. Fue una experiencia que tú llamaste para crecer en conciencia. Entonces, perdónate tú por andar llamando esas experiencias y mejórate para no seguirlas llamando. Comenta Cintia que si les puede decir una afirmación que les ayude a poner el ego al servicio del amor. Sí, así. Pongo mi ego al servicio del amor porque el amor es el que crea, el ego solo es un servidor del amor. Pongo mi ego al servicio del amor porque el amor es el que crea y el ego es solo un servidor del amor. Listo. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasen un lindo domingo. Dios los y las bendice. Cuídense muchísimo. Hasta luego.